Luis, él con nosotros. Saludamos esta audiencia en esta mañana, esperando que el Señor nos bendiga con el mensaje de esta ocasión. Vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Señor, pedimos una bendición especial sobre cada uno de nosotros. Ahora que vamos a abrir tu palabra, permítenos ver la sencillez y la profundidad del Evangelio en la persona de Jesús y de su palabra, y aspirar, desear, anhelar ser como Él y perdernos en sus encantos, perdernos en sus méritos, y que Jesús pueda ser lo eterno, pueda ser el propósito principal de nuestra vida, pueda ser la meta a seguir por encima de los demás propósitos o metas de la vida. Limpia nuestros corazones y que el Espíritu Santo permita que entre seres finitos, mortales, pecadores, podamos comprender tu santa y divina palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestro mensaje lo hemos titulado Lo temporal y lo eterno. Una breve reflexión sobre lo que sobre lo que la Biblia dice, o parte de lo que la Biblia enseña sobre lo temporal y lo eterno a la luz de Jesús. Nuestra lectura bíblica, que muy bien presentara la persona que leyó, de primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 24, dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Cuando leemos esa frase, al parecer filosófica, del apóstol Pedro, de hecho, la carta del apóstol Pedro fue escrita propiamente por el apóstol Pedro, por Simón, ese gran discípulo. Como es una carta finamente redactada, hay algunos eruditos que han pensado que Pedro no pudo haber escrito esa carta, porque hay muchos escritos del Nuevo Testamento que fueron escritos en el griego koiné. Era como el lenguaje más o menos coloquial, más fácil de las personas que no tenían letra. El griego koiné es lo que sería para nosotros ese lenguaje no técnico, ese lenguaje coloquial, ese lenguaje no culto de las personas que no tuvieron tal vez la oportunidad de tener una instrucción académica sistematizada de una casa de estudio, o que no tuvieron la oportunidad de desarrollarse como autodidacta. Es como que le pidan, por ejemplo, escribir una carta a mi prestigiosa madre, que aunque llegó a un curso de bachiller un poco adelantada, no tuvo la formación de tener una preparación universitaria. Eso sería el griego koineo, koineforme. Así se escribieron algunas porciones del Nuevo Testamento, pero hay otras porciones del Nuevo Testamento que se escribieron en un griego clásico, que era ese griego culto, ese griego técnico de las personas que tenían instrucción de las escuelas de formación de la época o que fueron autodidactas. Por ejemplo, las obras que se escribieron de Platón, de Aristóteles, se escribieron en un griego clásico, en un griego culto. Pero se cree que probablemente Pedro, aunque no tenía esa formación académica de origen, ni en el transcurso de su vida, porque era un hombre
pescador, y a veces la formación del Señor no necesariamente reemplaza la educación académica. Hay algunos que tienen la oportunidad de no ir a una escuela, a una universidad, pero se forman como autodidata. Pero la formación de un autodidata a la formación de una persona que recibió un grado o posgrado o un PhD en una universidad, se nota bastante la diferencia, por más autodidata que éste sea. Así que la conclusión a la que nuestra iglesia se inclina es que Pedro es el autor y que probablemente utilizara a algún escribano o a un amanuense, a una especie de secretario, para escribir su carta, como Pablo también lo hizo, por ejemplo, con la carta a los romanos, que inclusive hasta el que escribe la carta que Pablo le dictaba en un momento, introduce su voluntad y le manda también un saludo a los hermanos de la iglesia de Roma. Pero sea quien fuere que escribió esta carta, lo importante es que la palabra del Señor, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, fue inspirado por el Espíritu Santo. Los hombres de Dios, dice Pedro, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y Pablo declara en su carta a Timoteo que toda escritura, no alguna, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. En conclusión, esta porción de la Biblia, como las demás porciones, fueron inspiradas a esos santos hombres de Dios por el Espíritu Santo. Aquí declara el autor de la carta de Pedro que toda carne es como hierba, y todo hombre como la flor de la hierba, como la flor del campo. Es una expresión metafórica que utiliza el autor bíblico, el propio Señor, para hablar de la temporalidad de las criaturas, de los seres humanos, para hablar de la finitud, para hablar de lo breve que es el ser humano, y que cuando está en la etapa jóvenes, como mis apreciados muchachos aquí presentes, muchas veces no se medita en la brevedad de la vida. Alguien escribió que el tiempo es un maestro que mata a sus alumnos. Es aquello que se va, miren, un abrir y cerrar de ojo. Es como un tren germánico que pasa a, qué sé yo, 300 kilómetros por hora por nuestra vista. Por ejemplo, cuando yo le indique, hermano, para que no se me adelante, pero bien, excelente. Podemos pasar a la próxima. Podemos observar aquí, el de la derecha, creo que ustedes lo conocen, a ese gran hombre, expresidente uruguayo. El nombre de él es Pepe Mojica. ¿Sabían ustedes que el que está al lado también es Pepe Mojica? Un pequeño ejemplo de que toda carne es como hierba y que la gloria del hombre es como la flor de la hierba, y precisamente la hierba se seca y la flor se cae, dice el texto bíblico. Ese era Pepe Mojica, ese gran congresista que desde el Congreso donaba todo su salario para causas del bien, y cuando era presidente vivió una vida modesta, se convirtió en un gran conferencista, en un gran orador por todo el mundo. Así es. Hay otro personaje que ustedes, los que son un poquito más mayorcitos, vieron, también nosotros los más adelantados ya, porque las redes contiene todo. La próxima es esta dama, ella es Linda Karen, creo que se llama. Kathleen, algo así. Ok. Bueno, disculpen la pronunciación de mi pobre inglés. Aquí estoy hablando como un griego koiné, como el que mencioné. Me falta el griego clásico del inglés. Aquí vemos esta dama, la de la derecha es ella misma,
pero ella no está así actualmente. Esa fue la que pude conseguir, porque esa dama actualmente tiene unos 73, 75 años, pero ella fue la primera dama conocida como la Mujer Maravilla, ¿de acuerdo? Ahora hay una moderna que ya ha hecho varias, pero ahí teníamos esa dama. Me parece que la película es como aún un poquito más hacia atrás de los años 80, y ya ustedes saben cómo el tiempo va pasando. Tal vez ustedes han visto alguna foto de cuando eran un poco más jóvenes, y cómo va cambiando, ¿verdad? Cómo ese cabello totalmente oscuro, negro, en el caso de los que tienen o tenían su cabello negro, fue haciendo una mutación de color a ese color blanco. Yo me recorto y hay un aro de luz arriba en la peluquería, y eso hace que se resalte más ese color blanco. Si ahí va una dama, no vuelve a esa peluquería. Y yo recuerdo cuando comenzaron a salir esas hebritas de cabellos blancos, cómo eso comenzó a preocupar a los caballeros. Si a un caballero eso le preocupa, imagínense cuánto más a una bella dama, símbolo de la estética y de la belleza del mundo. Tenemos aquí también a otra imagen. Ese personaje lo conocen, el que está a mi izquierda, el de arriba. Es uno de los galanes de la pantalla, de la línea de DC Comics, el que hace el papel de Superman. ¿Hay alguna dama que conozca a ese personaje feo? Bueno, hay algunas que tienen miedo de no decir quién es. Es el que ha hecho las películas de Superman y de la Liga de la Justicia, etcétera. El de abajo, ¿conocen el de abajo, el de la derecha? Ese es como un Kim Jong por ahí, un coreano, que todos se parecen para mí. Ese coreano es un actor también de series. ¿Ustedes creen que va a llegar el momento en que esos dos personajes que ahora se ven así puedan cambiar su apariencia física? Claro que sí. Es para que los jóvenes que están allá arriba y acá abajo se vean también en ese retrato anterior, ¿verdad? Y en este retrato aparente de que toda carne es como hierba, y todo hombre es como la flor de la hierba, y la hierba se seca y la flor se cae. Hay otra imagen de 4 jovencitos. ¿Conocen esos muchachos que están ahí? Hermano, bueno, no se le puede dar un zoom para que se aprecie más. Ahí podemos ver nosotros, no, estoy poniendo lo más bello ahora, los últimos son lo más bello. Ahí podemos ver nosotros a Brandon, ¿verdad? Está Andy, Israel y nuestro apreciado joven José Miguel, el hijo de Eliseo. Ahí están esos 4 muchachos, así es. Ustedes pueden ver. ¿Ustedes creen que esos 4 jóvenes que están como hierbas verdecitas, como flor, con todos sus pétalos abiertos, como rosas de Sarón, como lirio de los valles? ¿Ustedes creen que esos muchachos, que son una fiesta para cualquier vista femenina, por ser muchachos de Dios y preparándose para hacer de bien en la sociedad, ya que lo son en su iglesia, ¿ustedes creen que esos muchachos también llegará el momento en que cambiarán esa apariencia bonita que tienen? Bueno, ellos no respondieron, ellos no quieren. Hay unos textos más de la Biblia, como el que acabamos de leer de Primera de Pedro 1, 24 y 25. Pueden pasarlo, mi hermano Roberto, querido. También está de donde Pedro toma. Los escritores del Nuevo Testamento tenían la virtud de que cuando escribían una carta a una iglesia
o una carta pastoral o una carta universal, como se conoce la de Pedro, ellos se sentaban, es lo que se entienden, a escribir la carta, y por la memorización que tenían ya de grandes porciones de las Sagradas Escrituras, ellos parafraseaban textos tras textos del Antiguo Testamento. Y un ejemplo de esto es el apóstol Pablo, cuando está demostrando tanto a gentiles como a judíos que la salvación es a través de la gracia por medio de Jesús. Pablo comienza a citar una serie de ráfagas de texto del Antiguo Testamento. Como hombre versado, el apóstol Pedro, ya anciano, cuando escribe esta carta, con grandes porciones de la Biblia del Antiguo Testamento en la cabeza, incluyó ese texto de que toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba, extraído de Isaías, la próxima, capítulo 40, versos 6 al 8, cuando dice: voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Y el verso 8, que es el texto memorizado por nosotros, es: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová permanecerá para siempre. Fue de ahí que Pedro extrajo, cuando escribía su carta a las iglesias probablemente de Roma, en su carta universal. Pero el salmista en el Salmo 103, verso 15, declaró: el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo. Y Santiago en su carta describe: cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas, y el pobre también, ¿de acuerdo? Porque todos, dijo ya el escritor, somos como hierba del campo, como flor de la hierba. Fíjense, hermanos queridos, podemos observar que no solamente los hombres, los seres humanos son finitos, son temporales, también los imperios, porque los imperios son formados por quienes, y están constituidos los reinos por hombre. La próxima, mi hermano. Así que un ejemplo de esto es la clásica y base profética nuestra de Daniel 2, de Daniel 7 y de Daniel 8, como ustedes recordarán, que muestra cómo un reino tras otro fue cediendo su oportunidad hasta que finalmente se describe que el único y último reino será el de Jehová. Por ejemplo, en la estatua de Daniel 2, donde Dios le dio a conocer en los tiempos finales a Nabucodonosor, le mostró una estatua, porque Dios se comunica con el hombre en su contexto, en su lenguaje. Para Nabucodonosor o los antiguos, los reinos estaban representados con imágenes. Por eso el Señor le muestra un sueño con una imagen, con una estatua de diferentes metales, que tenía la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y sus muslos de bronce, su pierna de hierro y la parte de los pies de hierro y barro cocido, para representar a los 4 imperios mundiales que la profecía describe: Babilonia, Medo-Persa, Persia, Grecia, Roma, y los pies Roma en su fase ya dividida en lo que conocemos hoy como toda Europa. Luego en el capítulo 7 se da la misma profecía. Es una profecía que se conoce como progresiva, donde se repiten las descripciones del capítulo, los mismos imperios del capítulo 2, pero con otras palabras. Y en el capítulo 7
es Daniel quien ahora tiene una visión y él ve salir del mar 4 grandes bestias, porque para Nabucodonosor, ese rey pagano, una nación podía ser representada por una estatua, una imagen, pero él la veía desde ese punto de vista. Pero para Daniel, el punto de vista de esas naciones opresoras era presentarlas a través de bestias. Una zoología utiliza ese símbolo de los años que están pasando, que a veces se van algunos términos, mitológica. Eran animales mitológicos porque no estaban descritos en ninguna de las partes del Antiguo Testamento de la escritura de Daniel, por lo que Daniel toma prestado probablemente figura literaria del griego o del egipcio o de su cultura para expresar lo que a él le pareció que vio en visión y poderla representar en un lenguaje que le pudieran entender. Y por eso describe la cabeza de oro que era Babilonia con un león, el pecho y los brazos de plata de la imagen del capítulo 2, en el 7 lo describe como un oso que tiene 3 costillas en su boca, en su hocico, que representan imperios o poderes que conquistó. El vientre y los muslos de bronce de la estatua de Daniel 2, en Daniel 7 se representa como un leopardo que tiene 4 cabezas y 4 alas para representar el imperio de los griegos, el anterior de los medos y los persas. Y las piernas de hierro de la estatua del capítulo 2 vendrían siendo esa bestia terrible y espantosa que en el capítulo 7 él no encontró un símil, una comparación en su lenguaje y representó en el capítulo 7 este poder, este imperio como una bestia terrible, espantosa, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y que surgió un cuerno pequeño que derribó 3, y ese cuerno tenía ojos y boca que hablaba blasfemia, grandes cosas, que perseguía a los santos del Altísimo por tiempos y medio tiempo, etcétera, etcétera, que representa al poder religioso que continuó después que el imperio romano pagano cayó. En el capítulo 8 también repite el capítulo 2 y el capítulo 7, pero con detalles adicionales, y omite la cabeza de oro, que era Babilonia, y al león, que representa también Babilonia, porque en el momento cuando Daniel escribe, ya no tenía importancia mencionar este imperio por encontrarse él mismo ya en una fase final, ya que fue en el periodo del rey vasallo o corregente Belsasar, que gobernaba el imperio de Babilonia. Y en el capítulo 8 presenta solo 2 bestias. Aquí Daniel también en una visión se encuentra en la ribera, a la orilla del río Ulai, en Babilonia, y ve esa visión de un carnero que tiene 2 cuernos, que está hiriendo en diferentes puntos cardinales, y luego ve un macho cabrío, un chivo con un cuerno notable que lo hiere. Vemos que esos imperios, en este caso el carnero que tiene los 2 cuernos representa el imperio de los medos persas, el macho cabrío, el imperio griego, el cuerno notable, su rey principal Alejandro Magno. Luego ese cuerno se quiebra, surgen 4 cuernos generales de Alejandro, luego surge el cuerno pequeño de uno de los puntos cardinales, que representa al imperio romano en su fase pagana como en su fase papal, y se dan la profecía en el capítulo 8 de los 2300 días, etcétera, etcétera. Ustedes saben todo eso, ¿verdad? Bien. Lo que quiero decir es que así como las personas somos como hierba, como la flor de la hierba, también los imperios, también los reinos. Fíjense que la comparación que hace el autor bíblico no es con un árbol,
utilizó de la planta la hierba, que tiene una característica muy temporal dentro del reino vegetal. ¿Sabían ustedes que la mayoría de los cereales, como el arroz, la avena, el trigo, la cebada, el centeno, me parece, son hierbas? Eso uno lo aprende en el club, señores, ¿de acuerdo? Eso no fue en la universidad ni en la escuela, eso fue en el club. Así que la Biblia utiliza la metáfora de una planta como la hierba tan temporal para ilustrar la finitud de la vida, para mostrar que la niñez, que es sumamente breve, y hasta los 12 años que dura, la adolescencia, que es brevísima también, y es la peor etapa de la vida, porque las hormonas parece que le tiraron una bomba atómica en el interior del adolescente y comienza esa revolución por dentro. Por eso a algunos jóvenes le torna con comportarse de una manera tan agresiva, con odiar a sus padres, hacerle la vida imposible a sus padres, a la iglesia, a sus profesores, y a veces ellos mismos no pueden controlar esa bomba atómica que es arrojada por su metabolismo propio. Por lo que ver esos jóvenes como los nuestros, señores, a como está la sociedad allá afuera, nosotros debemos vivir de rodillas en nuestra iglesia y en nuestros hogares. Alabado sea Dios por los jóvenes ejemplares que actualmente disfruta nuestra iglesia. Nosotros nos estamos dando un lujo, creo como nunca antes. Tenemos señoritas y muchachos en nuestra iglesia que funcionan como ancianos en diferentes departamentos y hacen la cosa no bien, sino bien hecha. Y nosotros como adultos solo estamos allí para colaborar con ellos. Y alabo a Dios porque en esta iglesia ningún adulto introduce su pie para obstaculizar la obra de un joven. A veces veo algunos reels, algunos podcasts, aún de nuestra iglesia, donde algunos hablan que algunos adultos tal cosa. Yo digo, Dios mío, pero en mi iglesia no pasa eso. En la iglesia se le da la oportunidad a los jóvenes de servir a Dios, de desarrollar sus talentos. Pero fíjense que la Biblia tiene una buena noticia y está en la próxima diapositiva, con solo 2 textos. Dice el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la buena noticia de esto es, Cristo también declaró, el propio Jesús en el capítulo 1, 8 de Apocalipsis, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, el que era, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. Aquí es Cristo, aquí el autor de Apocalipsis le atribuye esta expresión al propio Jesús. En el capítulo 4, el que era, el que es y el que ha de venir, también se lo atribuye al Padre, a la primera persona de la divinidad o de la Trinidad. Pero Cristo es el Señor Todopoderoso, es el primero y el último, el alfa y la omega, el que era pasado, el que es presente y el que ha de venir en el futuro. Una manera de presentarlo como el anciano de día del capítulo 7 de Daniel, el anciano cargado de día, el eterno, el que no tiene un principio, no fue creado, ni tendrá un fin. Alabado sea el Señor Jesús. Ahora la pregunta es, ¿en qué nos beneficia a nosotros que somos como la hierba que se cae, que se seca, como la flor de la hierba que se cae? ¿En qué nos beneficia a nosotros saber que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que es eterno, que no tiene un fin ni un principio? ¿Saben qué nos beneficia esto? Que la palabra del Señor dice, el que tiene al Hijo, a ese que es el mismo, el que tiene al Hijo tiene la vida.
Y Jesús le dijo a los fariseos: ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida eterna, porque Jesús es la vida, es la fuente de la eternidad. Jesús no es como la hierba del campo que se seca, ni es como la flor de la hierba que se cae. Cristo es como su palabra, según lo hemos leído, que permanece para siempre. Dice Isaías: la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y Cristo es la palabra encarnada de Dios, por eso Él permanece para siempre. Dice el capítulo 17 de Apocalipsis, verso 4: pelearán contra el Cordero, refiriéndose a los poderes del tiempo del fin, a la Trinidad satánica, a la parodia de la Trinidad, a la Babilonia espiritual del fin. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de Reyes y Señor de señores. Hasta ahí eso no nos beneficia, pero el texto añade: y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Quiere decir que si usted se pega a Cristo, si usted se conecta a Cristo como rama en el tronco, en la vid verdadera, entonces nosotros tenemos promesa de que no seremos como la hierba y la flor de la hierba. Bueno, eso está en Juan. Por ejemplo, en Juan, en la primera carta de Juan, el capítulo 2, verso 17, dice que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es verdad que temporalmente, oigan lo que dije, temporalmente nosotros seremos como la hierba, que nos vamos a secar, como la flor de la hierba que nos vamos a caer. La piel suave, delicada, se va a tornar un poco rugosa, áspera y dura probablemente. Los cabellos negros o del color de nacimiento van a mutar, van a evolucionar a otro color. Todo eso va a pasar. Los dentales, los dientes blancos irán cambiando de color también. El peso físico muy probablemente también hará su estrago, su transformación. La postura erguida también hará sus efectos en nuestra vida. En lo interno, nuestro cerebro también tendrá su deterioro. Nuestra vista en sí, todos nuestros órganos internos y externos van a cumplir ese verso de manera temporal. Pero si hemos creído en Cristo como nuestro Salvador personal, si nos hemos unido a nuestro garante, a nuestro fiador, las características que adornan y acompañan o que caracterizan a nuestro fiador y garante, a nuestro Salvador, también van a ser aplicadas a cada uno de nosotros. Por eso, mis queridos hermanos, yo imagino que cuando Moisés fue resucitado, allá en alguna parte del monte Nebo, en la Pisga del monte Nebo, yo imagino que Dios no se llevó a ese viejito de 120 años. Imagino que cuando Dios se llevó a Elías, que había pasado tantas dificultades en ese carruaje, en ese carro de fuego, no se llevó al Elías tal vez de 50, de 60, de 40 años, no sé, con esas características imperfectas, con ese cuerpo corruptible físicamente y en lo interior. Imagino que cuando Dios se llevó a Enoc con 365 años, no se llevó a Enoc
tal vez esa edad para nosotros pudiera ser, qué sé yo, como unos 40 años por ahí o 35, era el equivalente. Dios lo transformó. Y en 1 Corintios 15 es lo que Pablo dice, que este cuerpo corrupto, en ocasión de la venida de Cristo, será revestido de incorruptibilidad, de incorrupción. Esto mortal se va a transformar en un cuerpo, dice Primera de Juan en el capítulo 2, semejante al cuerpo de nuestro abogado Cristo Jesús. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Por eso la Biblia, mis apreciados hermanos, el propio Cristo, ante esta realidad, nos aconseja a nosotros: por tanto os digo, Cristo, no os angustiéis por vuestra vida. Y pone un ejemplo: no se preocupen por su vida, le dice Jesús. ¿Cómo? Y le pone unos ejemplos. ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? Uno después de los 40 se pone como un poquito filósofo. Señores, yo no he conocido a nadie preocupado y al punto del suicidio por las necesidades básicas. ¿Ustedes no se han fijado? Di que por arroz, por habichuela, por pan, por la cosa básica casi nadie se mortifica. La mayoría de las preocupaciones son por deseos, por cosas materiales que van más allá de nuestras necesidades. Uno no se preocupa por un carro que cumpla la función, uno se preocupa por un carro en específico. Uno no se preocupa por unos zapatos, uno se preocupa por un zapato en específico. Porque precisamente el Dios materialismo y su profeta la publicidad se encargan de bombardearnos eso, de crearnos necesidades que no tenemos. Y por eso vamos detrás de esas necesidades materiales, las suplimos y seguimos todavía con la sed, con el hambre, y continuamos hasta que nos encontramos con Jesucristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cristo dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pudiera ser la falta de confianza en Dios, en lo básico y en los deseos, un pecado. Yo me he maravillado que en la Biblia, bueno, pueden ser por otra cosa, pero me surge ahora no, me ha surgido siempre, pero no me llegan otro texto. Yo he observado que en el Nuevo Testamento Jesús se maravilló por dos razones. Primero, por la fe de algunas personas, el centurión romano, la mujer sirofenisa, pagano, y por la incredulidad de su pueblo. Por esas dos razones, los discípulos maravillados por mostrarle a Jesús los reinos, el templo, el oro, cómo estaba esa estructura. Y Cristo estaba apenado porque sabía que la gente se iba a convertir en nada dentro de unos 30 y pico de años, en el año 70. Lo que la Biblia quiere enseñarnos es que nosotros fijemos nuestra vista en lo que no se ve, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Ocupémonos y trabajemos por las cosas temporales, pero vamos a colocarla en el lugar segundo o tercero, y en el lugar primero, el reino de Dios y su justicia. Oh, queridos jóvenes y adultos, que el Señor abra sus brazos de amor
en este momento para enseñarnos a nosotros las lecciones de la humildad, de la sencillez, del apego y del aprecio hacia Jesús y su evangelio, a su palabra, y que las demás cosas que tienen su importancia no puedan competir con el reino de Dios y su justicia, que tiene máxima importancia. Vamos a estar de pie para orar al Señor y que Dios nos ayude a unir nuestra finitud con su eternidad, nuestra temporalidad con su eternidad. Querido Padre que estás en los cielos, queremos darte gracias porque al estudiar tu palabra aprendemos a dejar nuestras preocupaciones por la vejez o por la escasez o por cualquier otra causa, dejar esas preocupaciones a tus pies a un lado y ocuparnos y preocuparnos por nuestra salvación con temor y temblor. Bendice esta iglesia preciosa, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adultos. Permítenos ver en Jesús el autor y consumador de nuestra fe. Permítenos ver en Jesús aquella agua fresca, aquella agua de vida, aquel árbol que da sanidad y salvación al conectar nuestras ramas secas a Él. Queremos orar para que bendiga esta iglesia y para que los que tengamos que descender un día a la tumba, al igual que nuestros hermanos que ya se nos han adelantado, podamos resucitar con un cuerpo incorruptible. Y que los hermanos vivos que esperemos o esperen a Cristo puedan ser transformados también y recibir un cuerpo incorruptible a la final trompeta que anhelamos que sea pronto. Perdona nuestros pecados y limpia nuestras vidas y ayúdanos a amarte y amar a nuestro semejante en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento y que el Señor continúe brindándole un resto de sábado feliz.